Bienvenidos. Estamos en esta sesión para hablar de doble excepcionalidad en la educación superior. Mi nombre es María Leonor Conejero Solar y me acompaña Katia Sandoval Rodríguez. Ambas somos académicas e investigadoras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a reflexionar sobre el concepto de la excepcionalidad en el contexto universitario y vamos a caracterizar este grupo de estudiantes en este espacio. Lo primero que es importante entonces señalar es que la doble excepcionalidad corresponde a una subárea de estudio dentro del campo de las altas capacidades. Por lo tanto, estamos hablando acá de un perfil particular de estudiantado. Es un grupo heterogéneo que incluye entonces los distintos tipos de alta capacidad, entendiendo que la alta capacidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con habilidades o desempeños por sobre el promedio de los pares en edad y contexto, en distintas áreas del desarrollo humano, ya sean el área artística, el área deportiva, el área musical, la cognitiva, el área social, y con diversas necesidades de apoyo de acuerdo a las que se han establecido en cada uno de los países en términos de las discapacidades, a las cuales se les va a ir brindando los apoyos específicos. En este esquema, entonces, que tenemos como ejemplo al centro la alta capacidad cognitiva, vemos cómo se va combinando con dificultades específicas de aprendizaje, con trastornos por déficit de atención con hiperactividad, con trastornos del habla y del lenguaje, con trastornos del espectro autista, con discapacidades físicas o sensoriales y con trastornos emocionales y conductuales. ¿Qué nos dice la evidencia internacional? Que este término doble excepcionalidad como concepto se ha ido posicionando fuertemente en los últimos 30 años para describir a estos aprendices que tienen esta dualidad. Sin embargo, es importante entender que ya desde la década de los 20, Lita Hollenroth, una psicóloga norteamericana, había descrito estudiantes con un alto potencial cognitivo que tenían dificultades de aprendizaje. Sin embargo, no es hasta recientemente que empezamos a prestarle atención para brindar los apoyos. No sabemos cuántos estudiantes hay en esta condición porque no hay ningún sistema en ningún país que mida la prevalencia, ya sea en salud o educación. Hay algunos autores que se han aventurado a dar algunas cifras. Por ejemplo, encontramos en Estados Unidos a Cortiela y Horowitz, que nos señalan que entre el 5 y el 20% de la población con alta capacidad podría también tener, ¿no es cierto?, la otra dificultad, lo que lo lleva a la condición de doble excepcionalidad. En Australia nos encontramos a Michelle Ronsley-Pavia, que estima que entre el 2 y el 7% de los estudiantes con alta capacidad podrían ser doblemente excepcionales. Necesitamos, por lo tanto, atender a este grupo, acompañar sus trayectorias y formar a los profesionales en el área. En esta imagen ustedes ven una metáfora que es desarrollada por algunos autores norteamericanos, Baumscheider y Owen, que nos dicen que pensemos en colores para comprender esta condición. Pensemos que el amarillo es el potencial, la alta capacidad, que el azul es la dificultad, y cuando los combinamos nos da un nuevo color, que es el verde. Es una expresión diversa, con distintos matices, y que va a conllevar para este grupo dificultades a nivel socioemocional, evidentemente cuando sus características se encuentran con el contexto, con las barreras que tiene el contexto, ya sean barreras culturales, barreras actitudinales, pero también nos encontramos muchas veces, ¿cierto?, con barreras políticas, donde no tenemos legislación que los atienda, por ejemplo. Este verde tiene matices. A veces podemos ver con mayor fuerza la dificultad y a veces podemos ver con mayor fuerza el potencial, porque va a depender de lo que el contexto está demandando para el estudiante. Acá hay un desarrollo asincrónico muy pronunciado, las distintas áreas del desarrollo no van a la par. Eso es muy evidente en este grupo como perfil y hace que estos estudiantes sientan una confusión en el sentido que en algunos espacios son muy capaces de hacer algo, pero en otros las situaciones para ellos o las dificultades que el entorno presenta no sienten que no tienen los recursos para abordarlas y se sienten entonces muy, como decía, confundidos. En términos de la definición, en el año 2010 en realidad hay un grupo en Estados Unidos que se conforma para poder levantar una definición, entendiendo que había muchas formas de comprenderlo, y acá se reúnen investigadores, profesionales que trabajan en el área, académicos, para discutir y levantan dos definiciones que son publicadas en dos revistas. Una es la Gifted Child Quarterly y la otra es el Gifted Child Today. Esta en particular, que fue publicada en el año 2015, nos dice que los estudiantes, ¿no es cierto?, doblemente excepcionales evidencian
habilidades excepcionales, ¿no?, asociadas a su alta capacidad, y discapacidades que resultan entonces en un set único de circunstancias, que a veces sus habilidades excepcionales pueden dominar escondiendo la dificultad, o a veces su dificultad puede dominar escondiendo su habilidad excepcional, o en otros momentos ambas se enmascaran mutuamente, por lo cual ninguna es reconocida o atendida, lo cual vemos en esta imagen. Ven estas balanzas que nos expresan lo que acabo de mencionar. La que está más a la izquierda nos muestra cómo solo visibilizamos el potencial y por lo tanto no brindamos apoyo para el desafío. En el centro no brindamos apoyo para ninguna de los dos porque no las vemos, y podemos tener estudiantes con un rendimiento promedio, bajo el promedio, que no destacan. O vemos solo la dificultad, que es lo que más ocurre en nuestros contextos latinoamericanos y en general, donde estamos atendiendo el déficit y no estamos atendiendo la fortaleza. A partir de este contexto teórico que acabamos de escuchar por Leonor, podemos entender que llegar a la universidad para estos estudiantes es un doble desafío. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta persona que llega a la universidad va por delante con todas sus fortalezas, sus conocimientos y grandes desarrollos, y pero a la vez carga con todas las dificultades que sus condiciones le llevan, ¿no? Nos interesa el poder conocer cómo esta mezcla de elementos da un resultado de un estudiante doblemente excepcional, tanto en el ingreso como en la continuidad y en el egreso de la educación superior. Dentro de nuestras investigaciones nosotros hemos podido definir que los estudiantes doblemente excepcionales, por un lado, presentan la fortaleza que algunos de ellos tienen un aprendizaje rápido con altos niveles de almacenamiento de información, pero que a la vez pueden tener condiciones muy complejas a nivel atencional y también inflexibilidad, lo que conlleva a que como resultado a nivel universitario ellos lleguen con altas expectativas de aprender conocimiento nuevo y específico, pero a veces incluso ellos ya llegan conocimiento a las asignaturas, lo que hace que de nuevo se aburran, de nuevo presenten desilusión y no alcanzan a cumplirse las expectativas que tenían. Como una fortaleza también está que han presentado en su trayectoria académica, en su trayectoria escolar, alto rendimiento académico, buenas calificaciones, pero no necesariamente con altos niveles de estudio. Muchos de ellos presentan baja regulación en el estudio, baja constancia y perseverancia, y algunos de ellos disfunción ejecutiva. Esta combinación de haber tenido un buen rendimiento sin mucha sistematicidad por él, para llegar a él, hace que en la universidad, siendo mucho más compleja, el rendimiento académico sea menor al esperado. Y esto ocurre que los lleva a sentirse desmotivados y realmente sorprendidos, y en algunos de ellos el abandono de los estudios, por no estar acostumbrados a tener bajo rendimiento, frustración alta. También dentro de la fortaleza es que estos estudiantes están en permanente búsqueda de otros similares, de otros pares similares, en gustos, en motivaciones, lo que lleva a que estén esperando que esto ocurra en la universidad. Sin embargo, también conllevan timidez, dificultades de autoestima y en algunos casos una identificación tardía, o sea, muy grandes se han enterado que presentan una de las dos condiciones, solo conocían una. Llegar en esas condiciones a la universidad implica que en algunos de ellos se generan problemas de salud mental, específicamente altos niveles de ansiedad y de estrés, porque no logran encontrar pares con quienes vincularse. Sin embargo, en otros es este el real espacio donde por primera vez se encuentran pares parecidos a ellos, e incluso logran encontrar a personas con doble excepcionalidad, que los hace encontrarse en un espacio muy identitario, ¿no? Para nosotros es fundamental, como fortaleza hemos visto en nuestras investigaciones, la identificación oportuna y dual, en especial porque esto permite que estos estudiantes lleguen sabiendo quiénes son a la universidad. Sin embargo, en aquellos casos que ocurre la identificación parcial y en aquellos que ocurre tardíamente, nuevamente conlleva que cuando se enfrentan al espacio universitario hay altos niveles de estrés y de ansiedad, porque no saben cómo manejarse ahí. Sin embargo, en otros, cuando tienen una identificación oportuna, ocurre un fenómeno interesante que tiene que ver con una especialización y un fortalecimiento de los talentos específicos, y en especial un mejor funcionamiento ejecutivo, y en algunos casos la superación de parte de las necesidades de apoyo que tenían a nivel escolar. Nosotros hemos visto que de una fortaleza fundamental tiene que ver con que
reciben apoyo y tienen una experiencia permanente de soporte a nivel escolar en su trayectoria, tanto de la familia, de los establecimientos escolares, de los sistemas de salud. Sin embargo, eso en algunos casos no logra superar algunos desafíos que ellos traen, como baja autoestima, dificultades para autogestionárselo ayuda, para buscar, para abogar por sí mismo. Y en algunos casos tienen una autopercepción y una autoconfianza errónea de que no necesitan nada, que ya están súper bien. Al llegar en esas condiciones a la universidad, ocurre que se sienten tan fortalecidos que rechazan los apoyos de primera, no buscan, porque según ellos no requieren. Sin embargo, al poco andar y al enfrentar los fracasos, no saben cómo pedir ayuda y en algunos casos empiezan a presentar dificultades académicas y sociales altas que los lleva a abandonar la universidad. ¿Qué necesita saber entonces la educación superior? Dos elementos fundamentales que están concentrados en que las políticas educacionales son centrales para el desarrollo de estos estudiantes. Dentro de la política está la formación docente y no una formación docente que sea generalizada, sino que en la comprensión de la diversidad y la atención a la diversidad y en especial a la diversificación curricular. Encontramos estudiantes doblemente excepcionales que ya manejan incluso el currículum universitario de las carreras a las que han ingresado, lo que genera nuevamente frustración y aburrimiento por las clases. ¿Qué tiene que tener claro también una institución? Que requiere estamentos de acompañamiento permanente para estos estudiantes, en especial para el fortalecimiento y desarrollo de la autonomía y el funcionamiento ejecutivo. ¿Por qué? Porque como ya vimos, no necesariamente esto viene con ello. Ahora, puede que no venga con ningún otro estudiante universitario, pero en este caso particular es fundamental. ¿Qué requerimos además? Que las instituciones generen instancias de ajuste y nivelación al ingreso de estos estudiantes, porque muchos de ellos vienen en condiciones de desigualdad a los otros alumnos que entran a la universidad. Y finalmente, como institución es necesaria la creación de redes para la promoción y el desarrollo de las capacidades de los talentos, con convenios internacionales, con el ingreso a sistemas de investigación, buscando el desarrollo fundamental de estas habilidades superiores. Bueno, y para ir concluyendo, como ya hemos mencionado, la identificación de este grupo es central. Tiene que ser una identificación flexible, una identificación también oportuna y a ambas condiciones, tanto la dificultad como hacia el ámbito del potencial. ¿Para qué necesitamos identificar? Para poder brindar los apoyos. Ese es el sentido de la identificación, brindar la asesoría y el acompañamiento que estos estudiantes van a requerir en el contexto de la educación superior. Parte de los apoyos fundamentales, como nombra Leonor, tiene que ir al desarrollo de la autonomía y en eso implica que es fundamental el trabajo en la autorregulación de estos estudiantes y en el funcionamiento ejecutivo. Eso llevará a que tengan menores dificultades y mayores éxitos. Pero un elemento fundamental que queremos concluir tiene que ver con que en este espacio de tercer nivel de educación superior requerimos para ellos un desarrollo y se busca que el desarrollo del talento sea específico en preparación para el ámbito laboral. Es fundamental, si bien es cierto, un desarrollo integral, pero en la especificidad ya para ir abogando por un trabajo futuro. Para reflexionar queremos dejar como dos ideas. Es fundamental entender que los estudiantes doblemente excepcionales en el ámbito universitario requieren como derecho saber quiénes son, reconocerse y valorarse como tales. Por eso hace necesario que, como política institucional, en la educación superior se propenda a la identificación si estos no llegan con ella, al acompañamiento de quiénes son y en especial a la atención, pero mirando siempre esta doble condición, sin enfatizar en una condición por sobre la otra. Es importante entonces entender que estamos hablando de una población que está en riesgo. Es una población que en el contexto de las altas capacidades, como un subtipo, como lo decíamos al inicio, es la que presenta la mayor cantidad de problemáticas a nivel socioemocional. Por ello requiere ser atendida y esa atención tiene que ser, como ya decíamos, flexible, dinámica, en función de sus necesidades y a medida que estas van emergiendo en la trayectoria de formación en educación superior mientras van convirtiéndose en adultos. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes nuestros datos. Acá ustedes ven nuestros correos
para que nos puedan escribir si tienen cualquier duda, y algunos sitios web, nuestro Facebook y nuestro Instagram también del equipo de investigación en alta capacidad Chile. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.